Desde la ciudad de Chiclayo nos dirigimos rumbo al oriente, recorriendo unos 25 kilómetros por carretera hasta llegar a Pátapo. Hoy nos encontramos en el distrito de Pátapo, un distrito lleno de historia y memoria vivas. Hola, mi nombre es Carla Fernández y junto con mis compañeras Karina Vázquez y Sandra Bazán de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Señor Esteban. Los invitamos a descubrir uno de los legados más valiosos de Pátapo y de nuestra región Lambayeque, el Gran Señorío del Cinto. Acompáñanos a conocer que este lugar sigue siendo símbolo de identidad y pertenencia. El Gran Señorío del Cinto es un complejo arqueológico, un espacio ancestral que guarda historias, memorias y huellas que aún permanecen vivas en la comunidad. Hoy, este conjunto arqueológico permanece como un testimonio vivo de la historia, identidad y memoria cultural de la comunidad lambayeque. ¿Y por qué esta investigación? Porque este legado enfrenta un deterioro físico y simbólico, además de un limitado reconocimiento en la educación y en la vida cotidiana, lo que invisibiliza frente a la modernización y pone en riesgo su conservación. Nos encontramos en uno de los lugares con gran valor histórico para Pátapo y la región Lambayeque. En este caso es el Gran Señorío del Cinto. Aquí antiguamente habitaban poblaciones prehispánicas que tenían vínculo con la cultura sicán, la cultura lambayeque. También podemos apreciar que hasta ahora se pueden conservar las piedras, la muralla de piedras, donde eran piedras de diferentes tamaños, cortadas y que se unían a través del barro. También este espacio, como podemos apreciar aquí, era espacios para los rituales. Aquí podemos apreciar una rampa de acceso para que se pueda centrar a aquello que iba a ser ritualizado ante las divinidades. Por este lado tenemos a aquellos espacios destinados para las personas que iban a supervisar lo que eran las ceremonias. Nuestra investigación tiene como objetivos comprender el valor histórico, cultural y social del Señorío del Cinto, entender cómo la comunidad percibe y preserva ese tesoro ancestral, identificar también los factores que deterioran y ponen en riesgo su conservación y promover su reconocimiento como parte fundamental de la identidad patapeña y regional. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor e investigador José Saavedra, autor del libro El Señorío del Cinto en los orígenes de Lambayeque. Profesor José, es un gusto contar con su presencia. Nos gustaría realizarle algunas preguntas para comprender mejor el significado y la importancia del Gran Señorío del Cinto. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, para empezar, ¿cuál es el origen histórico del Gran Señorío del Cinto? En el caso, por ejemplo, de Cinto, se da a partir de el poblamiento inicial que se dio desde las zonas andinas siguiendo la ruta proveniente de Chongoyape, ¿no? Siguiendo el cauce del río Chancay. Desde ahí ha pasado por diferentes influencias y se va a consolidar precisamente en el periodo intermedio tardío durante la época de la cultura sicán o lambayeque, ¿no? Precisamente en la leyenda en Ailán, donde se precisan los orígenes de la cultura lambayeque, se hace mención a Nor como el fundador de Cinto, ¿no? Es más, los españoles, en las crónicas, ellos mencionan a Cinto como un señorío afamado, una urbe afamada y de gran riqueza, ¿no? Ha tenido Cinto una configuración donde ha recibido diferentes influencias, ¿no? Mencionaba yo el poblamiento inicial, pero también es innegable la influencia de la cultura copiznique durante el formativo, la cultura mochica, influencias foráneas como Cajamarca, Huari, la cultura chimú y finalmente con la cultura inca también, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la ciudadela del Cinto en la arquitectura prehispánica? En el contexto prehispánico lambayecano, el patrón arquitectónico que predominó fue el adobe, ¿no? Aquí se construyeron las grandes construcciones que se hicieron dedicadas precisamente a las élites gobernantes, fue el adobe. El adobe se utilizó para hacer pirámides truncas, plazas, etc. Y la quincha que estuvo destinada al pueblo, ¿no?
La ciudadela de Cinto, hecha precisamente de roca cortada, unida con barro gravía, rompe ese patrón arquitectónico. Por eso es que hace de este recinto un recinto único, ¿no? Definitivamente esto es producto de influencias foráneas, podría ser Cajamarca, en algún momento se esbozó que podría ser Huari, pero eso también obliga un estudio especializado para determinar cuáles fueron las influencias que terminaron precisamente este tipo de construcciones totalmente atípicas dentro de las construcciones que se hicieron en esa época, ¿no? ¿Qué riesgo se enfrenta actualmente el señorío del Cinto? Ha existido trabajo especializado, hoy por desgracia se ha detenido, pero necesita precisamente inversión por parte de las autoridades culturales para seguir haciendo este tipo de trabajo, repito, trabajo arqueológico especializado que permita conocer más sobre el señorío de Cinto, y necesita también ser básicamente revalorado por los pobladores de Pátapo, ¿no? Y sea pues Cinto reconocido como lo que es, un foco cultural muy importante en la región Lambayeque. ¿Qué acciones concretas recomendaría usted para preservar este legado cultural del gran señorío del Cinto? Yo creo que debe haber un verdadero y arduo trabajo de sensibilización que parta desde las escuelas, que parta desde las autoridades, para que los pobladores de Pátapo comiencen a conocer la importancia precisamente de esta riqueza patrimonial. Después de este recorrido, podemos concluir que el Gran Señorío del Cinto es un legado histórico fundamental para la identidad cultural de Pátapo y de toda la región Lambayeque. También hemos constatado que aunque es un patrimonio valioso, el Señorío del Cinto enfrenta deterioro y poca difusión, lo que pone en riesgo su preservación para las futuras generaciones. Por ello, es fundamental realizar acciones de cuidado comunitario y educación cultural que permitan revalorar el señorío del Cinto y evitar que este legado se pierda, fortaleciendo así la memoria e identidad de nuestra región.